Rompió la regla número 7. Lo que vino después no fue un animal ni un viento, algo comenzó a seguirlo en la nieve. Lo digo así, sin adorno, porque la única verdad que tengo es la sensación de haber oído mis propias botas en la blancura, y, detrás de ese sonido, otra respiración que no pertenecía a nadie de los nuestros. Si te interesa esto, si te atraen las historias donde la ciencia se topa con algo que no encaja en ninguna tabla, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Necesito que sepas desde el principio que cuento esto, como quien intenta ordenar piezas de cristal, con cuidado, temblando, juzgando cada fragmento para que no se rompa más la memoria. Mi nombre es Ethan Grayson. Tengo 42 años, soy biólogo marino, y la mayor parte de mi vida profesional se ha movido entre el sonido de un hidrófono y la paciencia clínica de un laboratorio. He pasado horas enteras escuchando el océano como si fuera un lenguaje. Por eso resulta irónico que lo más insondable que he oído no haya venido del mar, sino de la vasta y muda llanura blanca que llaman la Antártida. No puedo certificarlo como datos fríos, no en todo. Sí puedo describir lo que vi, lo que analizamos y sobre todo lo que sentimos allí dentro, la regla escrita que alguien rompió y la sombra que tuvo la cortesía de seguirle. La oferta llegó como llegan las cosas que alteran la vida. Un correo cifrado, 2 llamadas con silencio al final y una carpeta sellada en una oficina anónima de Anchorage. Proyecto Wendigo Alpha, decía la línea del asunto. El resto era una lista de condicionantes. Confidencialidad absoluta, cláusula de no divulgación, cobertura médica y aquí y allá, menciones esquivas a actividad no catalogada en zona delta. No entendí todo y en el momento no quise entenderlo. Marché porque en mi vida profesional había aprendido a perseguir anomalías. Era un requisito del método, ver lo que nadie había querido ver y describirlo con calma. El viaje fue un collage de burocracia y silencio militar. Pruebas médicas, inoculaciones que no supe nombrar, un microchequeo psicológico y la sensación de entrar en una operación que no se explicaba a sí misma. Me llevaron vía Christchurch en un avión no comercial, y el último tramo lo hice en un helicóptero que vomitó nieve y petardeos de motor sobre una plataforma tan pequeña que al tocar tuve la sensación de pisar sobre un ataúd blanco. La estación Wendigo Alpha no es un complejo glamuroso, es una estructura pragmática, cubículos metálicos, pasarelas elevadas sobre la nieve dura, un laboratorio con ventanales que miraban a la nada y siempre la costra del frío en todo lo que tocabas. La primera persona que conocí fue la doctora Elizabeth Young. No era la imagen que uno esperaría de una directora de proyecto secreto. No había altivez, sino una fatiga afilada que funcionaba como coraza. Nos reunió en lo que llamaban la sala de protocolos, y sacó un sobre con 20 páginas encuadernadas. «Son reglas», dijo. 17. Léelas y respétalas como si fueran la única ley que te protegerá. Nos hizo leerlas en voz alta, una a una. No fue ceremonia, fue una advertencia. Las reglas estaban formuladas con un lenguaje seco y memorable. Eran claras porque tenían antecedentes que no era prudente olvidar. No las transcribo palabra por palabra, pero las recuerdo y las menciono porque su existencia es el andamiaje de todo lo que voy a contar. Entre ellas había instrucciones prácticas, registro de salidas y entradas, protocolos de contención de muestras, prohibición absoluta de acercarse a la zona delta fuera de operación autorizada, comunicación restringida y reportes continuos, y reglas de seguridad personal que zanjaban cualquier curiosidad mal colocada. Algunas eran específicas, otras eran rituales de confianza entre quienes trabajábamos allí.
Hay 5 que vuelven con insistencia en mi memoria, y las repito porque son las que pesan en cada decisión tomada y en cada culpa que hoy llevo. Regla 2. No abandonarás tu equipo de radiolocalización. La señal que pierde un aparato puede costar una vida sin que nadie lo sepa. Regla 7. Ignorarás los ruidos nocturnos y los arañazos. No salgas ni respondas a voces ni golpes que provengan del exterior durante la noche. Regla 11. Si encuentras huellas no catalogadas, fotografías y medidas, no intentes seguirlas sin un plan y sin acompañante. Regla 16. El conocimiento registrado es propiedad del proyecto. Enviar datos fuera de los canales autorizados supone medidas sancionadoras. Regla 17. Cualquier incidente que no puedas explicar deberá ser documentado y notificado inmediatamente. No tomes decisiones unilaterales. Hay una ironía fría en recitar reglas como quien lee versos. Eran necesarias porque, años antes, otro grupo había decidido que la curiosidad era más fuerte que la prudencia. Esas muertes figuran en los informes y en las manchas que nadie explica. La regla 7, en particular, se había convertido casi en una liturgia. Había costado vidas, había costado gente que se fue al exterior y nunca volvió a hablar de lo que vio. Por eso, cuando Elizabeth puso la mano sobre la mesa y dijo, «Regla 7», toda la sala se hizo pequeña y cálida como el ojo de una tormenta. Presentaron al equipo con una mezcla de formalidad y humanidad. Tom Riley, geólogo de manos anchas y risa fácil, era el que más me tranquilizó al principio. Si hay alguien capaz de encontrar roca donde nadie la ve, ese es Tom, pensé. Jennifer Chen era la técnica de comunicaciones. Su voz temblaba a veces, pero su precisión con las antenas era impecable. Cal Svensson, meteorólogo, tenía humor oscuro y un sexto sentido que nadie quería desafiar. Jack Morrow, el ingeniero veterano, parecía hecho de tornillos y café. Había otros, algunos nombres que oí en el comedor y que hoy me pesan como latas vacías. David Chambers, Robert Kane, Sarah Mittel, Paul Rivera. Gente con historias. No eran personajes de un experimento. Eran cuerpos con cartas a casa que ahora duermen en mi memoria. La normalidad en Wendigo Alpha era una coreografía. Despertarse con la misma luz metálica, comprobar sensores, rutinas de muestreo, una comida rápida, pruebas de equipo. Las horas se estiraban porque el exterior es una inmensa pared blanca que cancela la medida del tiempo. La noche polar tiene una manera de deformar la mente. El día no te alivia y la oscuridad no te asusta, porque todo es una continuidad de tonos fríos. Lo que ataca es la falta de referentes. No hay árboles, no hay ciudades, solo el inmenso silencio que te devuelve los pensamientos como si fueran ecos dentro de una cueva. Empezamos a ver indicios. Al principio fueron huellas enormes en la llanura, supuestas impresiones de replicantes animales. Pero esas huellas no coincidían con ningún índice de mamífero conocido. Medían más de medio metro en uno de sus ejes, y la forma era irregular. Una elongación con marcas que recordaban dedos, pero también áreas anchas, como almohadillas. Las cámaras termográficas, colocadas por Tom en un pequeño cordón de vigilancia, captaron una figura de contorno alto y erguido durante 15 segundos. La imagen era borrosa. La criatura, si es que existe un nombre adecuado, se mantuvo en la penumbra entre brumas de temperatura. Clasificamos provisionalmente a los anfitriones de la zona delta en 3 tipos para poder manejarlos conceptualmente, aunque esto siempre supo a simplificación. Tipo A. Grandes, bípedos a ratos, que parecen más recelosos de permanecer a la vista que activos. Tienden a dejar huellas masivas y a moverse con un sigilo casi deliberado. Sus apariciones en cámara son cortas y dejan más preguntas que respuestas. Tipo B. Imitadores. No tanto en forma como en sonido.
reproducciones vagas de voces humanas, llamadas por nombre, lamentos que podrían ser una persona perdida. Son los que más nos pusieron en guardia porque juegan con la mente. Tipo C. Presencias interiores. Sombras que aparecen en instalaciones, entre pasillos, cruzando detrás de una puerta. No suelen exponerse al exterior. Su actividad ha sido ligada a interferencias electrónicas y fallos localizados. No es que llegáramos con etiquetas para todo. Las etiquetas surgieron para resistir el vértigo. En el laboratorio empezamos a recoger muestras, pelo aislado en trozos de tejido que no coincidían con patrones conocidos, hebras con una fibra que, al microscopio, mostraba un grosor y estructura inusuales, y una sangre con una tonalidad que algunos describieron como azulada, no en la piel, sino en la coagulación. Cuando secuenciamos fragmentos de tejido y ADN, no obteníamos correspondencias con bases de datos comunes. Los resultados eran, en términos científicos, anómalos, patrones que sugerían parentesco con numerosos taxones a la vez, sin encajar en ninguno. Imagina una canción que suena como 4 melodías al mismo tiempo. Así era el material genético, interferencias. Anoté en mi libreta de laboratorio. Muestra A14, folículo piloso anómalo, estructura similar a queratina, pero con microfilamentos que recuerdan a fibrillas conocidas en invertebrados marinos. No corresponde a mamífero templado. Secuenciación parcial muestra loci, que remiten a múltiples órdenes. Jennifer, que era la más directa en las lecturas de las antenas, lo resumió con una frase seca. No es un animal y tampoco es humano, al menos en las categorías que manejamos. No exagero cuando digo que todo esto nos obligó a tomar distancia del confort de nuestras definiciones. La primera vez que oímos un arañazo fue un martes. Estábamos en la sala común, alrededor de una taza de café que había pasado por demasiadas manos, hablando de geología como si fuera posible volver a la trivialidad. La noche había caído con una celeridad extraña y de pronto alguien más lo escuchó. Fue un sonido cercano, metálico, como si unas uñas fueran arrastradas por la carcasa de la estación. Carl alzó la vista. «Ventilación», dijo. Jack miró por la rendija de la puerta. «No es ventilación». Los arañazos venían de fuera, de la envoltura de la estación, y tenían un ritmo que imitaba la respiración. Empezaron a ser un leitmotiv: arañazo, arañazo, arañazo. En la oscuridad, los ruidos se volvían más humanos de lo que debían. La regla era clara: no abrir, no responder, no salir. Por eso la tensión inicial se parecía a la de una cuerda tensada. La regla no nace de superstición, nace de memoria. Murmuramos historias viejas sobre equipos que abrieron y nunca regresaron enteros, pero esas historias no eran útiles cuando la curiosidad pica. Tom, con su afición por saber lo que hay debajo, preguntó en voz alta si alguien había revisado las cámaras exteriores de la Galería Norte. Jennifer dijo que las cámaras habían mostrado interrupciones momentáneas durante las primeras 3 noches, como si algo pasara muy cerca de la lente y bloquease la señal a ráfagas. Interferencia, explicó, y agregó, pero no usual. Eso era nuestro lenguaje profesional de miedo, la palabra que decía que algo desafinaba los instrumentos. Fuimos al campo controlado unas veces, siempre con equipo pesado y medidas de seguridad estrictas. Radios, linternas térmicas, GPS de pulsera con señal redundante. La zona delta queda a cierta distancia de la estación. Se ha trazado un perímetro que mantenemos como frontera simbólica. Tom era el que más insistía en plantear hipótesis geológicas. Quizá hay formaciones que afectan la temperatura superficial, y por eso los sensores se confunden. Tenía sentido en frío, pero la naturaleza no explica la imitación de voces. Un día, en una salida de rutina, uno de los operarios afirmó haber escuchado su nombre desde la nada.
Al principio pensamos en viento que traía fragmentos de una radio lejana. Luego lo escuchamos de nuevo. Una voz idéntica, con su acento y su timbre, proveniente de una depresión en la llanura que nadie había registrado como cavidad sonora. El protocolo indicaba una respuesta: tomar registro de la señal, no responder, marcar coordenadas y retroceder. Ese anhelo de antecedentes, la prueba de que la ciencia necesita datos, estuvo en el centro de cada decisión. Se supone que la disciplina te protege de la estupidez. Documentar primero, actuar después, pero la disciplina no protege del deseo humano de completar una historia con una acción propia. Una tarde, Tom se quedó cerca de una depresión que emitía un sonido. Tom no es un hombre imprudente, es simplemente alguien cuya curiosidad es una herramienta afilada. Se acercó con el equipo, colocó una sonda y el sonido, que había sido una llamada lejana, se transformó en algo íntimo, en un susurro casi al oído. Le dije por el radio que se retirara. No lo hizo de inmediato. La voz había comenzado a reproducir frases que él había dicho horas antes, grabadas en algún lugar que nosotros no controlábamos. La imitación no era perfecta, pero bastaba para romper la contención. Pero hasta ese día, la regla número 7 seguía intacta. Nadie la había quebrantado con consecuencias irreparables. Era una norma con historia, una cláusula escrita con sangre que flotaba en la memoria. Cuando sucedió la transgresión, no ocurrió de pronto sino por acumulación. Una noche mal dormida, una radio con retraso, una imagen borrosa, la humanización de un ruido. Era como si la curiosidad, en algún punto, hubiera hecho un cálculo erróneo de costos. La noche en que se rompió la regla, la estación estaba aliviada por el silencio fuera de sus paredes. Habíamos hecho rondas hasta las 11. Tomamos notas. Nos acostamos con la certeza profesional de que los datos debían ordenar todo. A medianoche, los arañazos comenzaron, primero tímidos y luego con insistencia. No era simplemente un sonido, había otra cualidad, una intención. Las uñas sobre el metal marcaban un ritmo que parecía imitar el tambor de un corazón cansado. Cerramos puertas, comprobamos cerraduras y las radios empezaron a crujir. Interferencia, cortes de señal, voces que se fragmentaban. Tom, que dormía abajo en su módulo de equipo, no respondió a la alarma de su radio. Pensamos que estaba dormido o haciendo alguna comprobación. Fue Jennifer quien lo llamó por el intercomunicador. No hubo respuesta. Subimos a su módulo. La puerta principal estaba cerrada, pero la pequeña escotilla de acceso tenía una rendija por donde se colaba el frío. La cerradura estaba intacta, no había señales de forzado, y sin embargo, en la nieve había huellas frescas que partían desde la escotilla hacia el exterior, y de nuevo volvían. No eran nuestras botas. Medían más y eran más profundas, como si llevaran el peso de algo que no reparte la masa uniformemente. La regla era clara: no abrir. Abrir significa ofrecer un punto de entrada. Contuvieron el aire de la habitación como si fuera un aliento colectado. Yo miré el registro de cámaras. La imagen de la cámara exterior estaba oscurecida por un destello de hielo que no correspondía con la luz ambiental. Luego hubo una pausa, y cuando la señal volvió, se veía a la distancia la figura alargada que conocíamos como tipo A. Y algo más, un rastro que parecía dirigir la mirada hacia la escotilla. Tom decidió salir. No lo supe por radio, lo supe porque su silueta se proyectó en el visor térmico con una resolución que no esperaba. Yo estaba a un lado con Jack y Carl. Le pedí por radio que volviera adentro. Su respuesta fue un cortante: no pienso dejar a alguien ahí fuera sin mirar. Había en su voz la mezcla de la deferencia profesional y del ego del que cree que puede intervenir. Me levanté. Fue un gesto raro.
el de alguien que cree que con su propio paso puede frenar el curso de una noche que ya había comenzado a torcerse. Salimos tras él con 2 linternas térmicas, las manos congeladas dentro de los guantes, y el reflejo de la luz cortando el aire. La nieve crujía con un sonido seco. Los respiraderos expulsaban una niebla que parecía querer quedarse en la boca. Al poco, la radio de Jack pasó de un tono estable a una interferencia baja y prolongada, una especie de estática que parecía ronronear. Eso era, técnicamente, una señal. La estación estaba perdiendo el control del campo electromagnético en un pequeño radio. No era nada que pudiéramos cuantificar en aquel momento, pero lo percibimos como una caída de la red, nerviosa, subcutánea. Tom caminó hasta la escotilla y se asomó. La voz que había llamado con su timbre exacto, con la entonación de sus frases, había parado y ahora había un silencio que dolía. Detrás de la oscuridad, la llanura parecía un ojo en blanco. Él habló. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué quieres? La respuesta no fue una voz con palabras, sino un susurro que reproducía una conversación antigua. La frase de su madre, la broma que hizo en el comedor a las 5. Fue un acto de mimetismo doloroso porque por un instante todos vimos a Tom retroceder como si una mano invisible le hubiera apretado el hombro. La línea entre obedecer una regla y proteger a un compañero se volvió angosta. En el radio hubo un murmullo. No contestes, regla 7. Era la empresa de la razón, la voz de la disciplina. Pero en la blancura, con un amigo asomado a la nada, la regla se sintió fría. ¿Qué pesa más? ¿La memoria de los muertos o la urgencia de salvar a uno vivo? Lo que siguió ocurrió en segundos que para mí se dilataron como horas. Tom se inclinó, ya de rodillas en la nieve, y recogió algo con la mano protegida por un guante. Su linterna llegó a iluminar lo que él sostenía. Un trozo de tela, una fibra, un fragmento de lo que pudiera ser ropa. Era pequeño, una hebra cubierta de escarcha, pero me bastó para entender que algo había pasado por la escotilla. Él guardó el fragmento en su bolsa y, en un movimiento que aún no comprendo, mostró el gesto de suplencia. Puso la mano sobre la escotilla y en voz baja le dijo algo a la nada. Eso fue romper la regla. No lo dijo en los informes con esa palabra, pero así fue. Nadie salió del protocolo de forma más clara. La regla no hablaba de agarrar cosas ni de reconocer sonidos. Hablaba de no ofrecer atención a lo que no debía ser atendido. Tom, con su naturaleza inquisitiva, la mencionó con la boca abierta, y eso fue suficiente para que la atención exterior se enfocara. Al principio notamos un cambio sutil. El aire dejó de vibrar con el frío habitual y ganó una densidad extraña, como si algo estuviera concluyendo un cálculo alrededor de nosotros. Las huellas que había alrededor de la escotilla, que antes eran fijas, empezaron a alargarse con un ritmo directo hacia la blancura. Una sombra se recortó, no alta como el tipo A que habíamos visto en cámara, sino más cerca, como si la entidad se hubiera aproximado lo justo para rozar el perímetro de nuestra existencia. Tom se incorporó y dijo con la voz que se quiebra antes de quebrarse, «Me sigue». Fue una frase que sonó íntima. No dijo, «Lo vemos» ni «hay una figura». Dijo, «Me sigue». Era como si él, solo él, hubiera atraído la atención. No sé si fue culpa, destino o azar. Solo sé que en ese instante el mundo pareció detenerse en la cadencia de sus palabras. Regla 7 se había convertido en una directriz por una razón tangible. Cuando uno responde, cuando uno participa, se abre un canal que no sabes cerrar. Y en el radio noté que nuestra piel se tensó como una cuerda. Jennifer gritó por el intercom en un intento de escala de mando, «¡Vuelvan, vuelvan ahora mismo!». Las palabras rebotaron y Tom empezó a correr no hacia la estación, sino a lo largo del perímetro, como si quisiera alejarse de algo que olía a historia. Lo vi por los visores.
su figura minerales en la blancura, la línea de su espalda quebrada por el esfuerzo. Detrás, a una distancia que parecía imposible para algo que no dejaba rastro, aparecieron huellas nuevas. Medían como las anteriores, profundas, y seguían exactamente el curso de sus pasos. La sensación que tuve fue física. La nieve dejó de ser un piso y se volvió una tinta sobre la que alguien trazaba nuestro destino. Algo empezó a seguirlo. Sí, en silencio y con la precisión de un eco. No se acercó a mí, ni a Jack, ni a Carl. Siguió a Tom como si le hubiera marcado. El viento no soplaba, los visores termográficos no detectaban calor humano más allá del tuyo propio y del tambor de tu corazón. Pero allí había un seguimiento, una proximidad que no era casual. En las horas siguientes, volvimos a la estación con los registros, con las huellas medidas y las manos temblando. En la sala de protocolos, Elizabeth escribió en la pizarra: Incidente, transgresión regla 7, seguimiento de sujeto por presencia no identificada. No son palabras poéticas, pero fueron las primeras que trataron de enmarcar lo ocurrido. Nadie entonces pensó que sería el inicio de una secuencia que cambiaría la casa de todos. Tom no habló mucho después de eso, no por silencio heroico, sino porque algo le había puesto una duda clavada en la garganta. Dijo que sentía pasos en la nieve aun cuando los visores mostraban vacío. Dijo que, por la noche, las paredes le devolvían ecos de su propio nombre, y en su bolsa encontramos el fragmento de tela que había recogido. Estaba escarchado con cristales que, al microscopio, presentaban una estructura hexagonal inusualmente pura. Jennifer escribió en la bitácora: material A23. Cristalización anómala, pureza química inusitada para condiciones ambientales. Sabíamos que tenía que existir una explicación, quizá alguna bacteria que modifica la textura de la nieve, quizá una fluctuación de los sensores, quizá, y lo admito sin orgullo, nuestro propio miedo creando patrones. La ciencia exige hipótesis, y nosotros tratábamos de construirlas. Hicimos análisis, preparamos cámaras adicionales, reforzamos la seguridad perimetral y, sobre todo, repetimos la regla 7 hasta que la voz de Elizabeth sonara a mantra. Pero Tom había roto la regla y algo comenzó a seguirlo en la nieve. Ese seguimiento no era simplemente una coordenada, fue una relación, la distancia entre su paso y una nueva huella, la sincronicidad de su respiración con un susurro que se había aprendido su nombre. Sentí que el mundo que creíamos clasificar empezaba a clasificarnos de vuelta. Y mientras anotaba en el cuaderno de laboratorio, con las manos que aún temblaban, entendí que la noche, la llanura y las reglas no eran variables independientes, eran parte de la misma ecuación. Esa madrugada nos trajo otras señales, interferencias en las comunicaciones, un sensor de temperatura que marcó una curva errática y la sensación, difícil de medir, de que la estación había perdido, al menos por unas horas, la prioridad de su propia seguridad. La palabra que más se pronunció fue seguir. Algo seguía a Tom y tal vez, por extensión, empezaba a seguirnos a todos por asociación. Se trataba de curiosidad animal, de una inteligencia rudimentaria o de algo que empleaba los patrones del lenguaje para cazar. No lo sé. Lo que sí sé es que, a partir de aquel momento, la regla dejó de ser un punto en un documento y se convirtió en un muro donde chocaríamos una y otra vez. La mañana siguiente hubo una reunión exhaustiva. Elizabeth leyó protocolos, la sala olía a café recalentado y a la desinfección de laboratorios. Se reforzaron patrullas diurnas, se impusieron radios redundantes y se planificó un muestreo intensivo de la periferia. Tom fue emplazado a permanecer dentro del módulo hasta que se evaluara su condición. Él obedeció, pero sus ojos no descansaban.
Fui a verlo y me di cuenta de que algo en su semblante había cambiado. No era miedo puntual, era una fatiga que había pervertido su risa, como si supiera ahora que había abierto una puerta que no debía. No está en mis planes adornar su silencio con dramatismo. Hubo noches después en las que Tom se sentaba frente al visor y miraba la llanura como quien mira una pareja de números que no empatan. A veces murmuraba frases sin sentido, nombres de su infancia, preguntas a las que no esperaba respuesta. Nos miraba con una distancia nueva, la de quien sabe que una decisión propia modificó un tejido de consecuencias. Y sin embargo, cuando alguien abría una puerta de la regla, la estación se abría también a la posibilidad de ser comprendida de otra forma, menos segura, más quebradiza. Esa fue la primera vez que la regla se rompió en forma material. No sería la última, ni la más costosa, pero sirvió como umbral. Lo que quedó después fue una constelación de pequeños datos, cristal hexagonal en tela recogida, huellas que duplicaban exactamente los pasos de Tom, una interferencia en las comunicaciones que coincidió con el momento en el que abrió la escotilla. La ciencia nos dio un mapa fragmentario. La experiencia nos dejó la sensación de haber tocado algo que nos tocó de vuelta. Y en mi cuaderno, en la página donde apunto incidentes, escribí la frase que aún hoy me pesa: transgresión regla 7, inicio seguimiento por entidad no identificada. No explicaré aquí, en estas páginas que lees, lo que ocurrió en las horas siguientes hasta el extremo, no porque guarde algo, sino porque mi memoria se ha quedado pegada a una imagen. Tom corriendo en la nieve con un rastro que marcaba exactamente sus pasos, y algo a una distancia imposible, que no hacía ruido, pero que tampoco cedía. Esa imagen me ha perseguido en noches de insomnio, y me ha reclamado la obligación de contarlo con el máximo cuidado científico que me quede. La puerta entre lo explicable y lo que se nos escapa no se abrió por un experimentador científico, ni por un accidente fortuito. Se abrió porque una regla que se había creado para proteger fue rota por una decisión humana. Romper la regla 7 no fue un acto heroico, y no fue una negligencia simple. Fue una complejidad humana, la mezcla de la necesidad de saber y de la obligación de atender a un compañero. No sé si Tom pensó en eso cuando su mano se deslizó por la nieve, pero sí sé que lo que siguió fue la primera confirmación de que aquí había algo que elegía, que imitaba y que seguía. En la siguiente guardia, después de que las huellas frescas terminaron borrosamente en la bruma, me quedé solo en el puesto de observación. El viento había caído y la luz del panel del laboratorio pintaba la nieve de un tono blanquecino irreal. Me apoyé en la ventana y vi la extendida blancura, y en el borde del cristal, como una marca que no se borra, quedaba la impresión de los pasos de alguien que había querido marcar la distancia entre nosotros. Pensé en las 17 reglas y en la pequeña letra que no vemos cuando firmamos un documento. Pensé en que la ciencia nos da herramientas y no certezas. Pensé en que hay cosas que, por más que quieras, no quieren ser clasificadas. Y mientras miraba, escuché algo detrás de mí, un leve rascado, consistente, que provenía de la estructura metálica, como alguien dibujando una línea con uñas. No fueron las mismas uñas que habíamos escuchado fuera. Estas eran internas, cercanas. Un sonido íntimo. Me giré. La estación respiraba con su maquinaria y los generadores. Nadie en el pasillo. El rascado se repitió, y esta vez, por primera vez, susurró una cadencia que se parecía a mi nombre. No estaba seguro de escucharlo, pero supe en ese instante lo que siente una regla cuando se rompe. Queda una grieta que empieza a expandirse. Fue ahí, en ese punto frío y de luz artificial, cuando comprendí que la transgresión de la regla 7 no había sido un hecho aislado.
había provocado un movimiento que nos alcanzaría como una ola. Tom había sido seguido en la nieve. Hay cosas que, una vez que deciden seguirte, no se contentan con la distancia. Y yo, que había venido con la intención de observar lo extraño con el método por bandera, sentí por primera vez que mi papel podría ser el de testigo y también el de implicado. En los días que siguieron, trabajamos para restaurar la calma aparente, reforzamos protocolos, colocamos cámaras adicionales, hicimos batidas durante el día, analizamos el cristal hexagonal, la fibra textil y las grabaciones. Pero bajo cada comentario técnico y cada tabla de datos había una inquietud que no se ajustaba a ninguna curva estadística: el hecho de que la entidad, lo que sea que fuera, había elegido seguir a alguien que rompió la regla, y como toda elección, implicaba intención. Así terminó la primera semana en Wendigo Alpha para mí, con más preguntas que respuestas, con un amigo que volvía a sonreír a medias, y con la sensación de que la noche no nos devolvería la inocencia. Habíamos sido advertidos por el documento. Habíamos visto la consecuencia de su transgresión, pero lo que nadie en la sala supo medir con exactitud fue esto. Una vez que la blancura te devuelve tu nombre pronunciado con la voz de alguien que amas, dejar de oírlo es un protocolo que no basta para curar el miedo. Y, mientras escribo esto ahora, en otra habitación, con el sonido de la ciudad que no me va a proteger igual que la estación, recuerdo cómo esa noche, la noche en que la regla 7 fue rota, el aire parecía inclinarse hacia un lado de mí que no conocía. Terminé aquella jornada observando las marcas en el visor, con las medidas de las huellas anotadas y una fotografía de Tom tomado desde lejos. Iba en dirección opuesta a la estación y detrás de él, a la distancia justa para no ser confundida con una sombra, había una huella que replicaba exactamente cada paso suyo. No pude decir entonces si aquello era un eco físico o un designio. Solo supe que algo había comenzado a seguirlo en la nieve, y que esa decisión nos obligaría a leer las reglas de nuevo, no como palabras, sino como una geografía de supervivencia. Las semanas que siguieron a la noche en que Tom rompió la regla 7 se convirtieron en una sucesión de madrugadas en las que la estación pareció respirar con un ritmo cambiado. No hablo de metáforas. La maquinaria marcaba un compás distinto. Las temperaturas hacían fluctuaciones repentinas y las grabaciones de las cámaras, esas que nos consolaban con su fría objetividad, mostraban microvariaciones sin causa aparente. La prioridad dejó de ser solo estudiar y pasó a ser contener. Nos organizamos en guardias más cortas, en parejas estables, con radios verificadas cada hora y con la orden de no responder a voces ni salir por la noche bajo ninguna circunstancia. La pizarra de protocolos, que antes era una herramienta, empezó a parecer una lista de salmos. La repetíamos para dormir. No tardó en romperse la calma diurna. David Chambers fue la primera ausencia que no supimos encuadrar en un descuido. Una guardia diurna lo vio salir con el equipo de prospección ligero. Iba a revisar una línea de sensores a 2 kilómetros del perímetro. Llevó la ruta registrada en su reloj GPS. Su última posición conocida fue marcada en el mapa y luego nada. No hubo señal, no hubo retorno de posición. La radiobaliza no emitió y su kit de emergencia quedó en su módulo. Al principio repetimos el protocolo: búsqueda diurna, cámaras, revisión de los registros satelitales. La llanura no tenía respuestas fáciles. Lo que sí encontramos fueron huellas que no correspondían con calzado conocido y que cercaban, como si fueran un perímetro, la zona donde el GPS de David se había quedado en silencio. La primera evidencia física fue un fragmento de prenda enganchado a una estaca de sondaje. Era pequeño, apenas una fibra con escarcha, y sin embargo contenía un patrón cristalino que no correspondía con la helada común. Las pruebas bajo el microscopio
mostraban una formación hexagonal en la escarcha, una pureza que nos pareció fuera de contexto. Registramos la muestra como A23, la misma etiqueta que habíamos usado para el cristal que Tom había recogido. Las notas decían cosas técnicas: estructura cristalina anómala, picos de difracción atípicos, no atribuible a minerales de la zona. Pero debajo de la objetividad había otra lectura, más primitiva. Alguien había salido solo y no había vuelto. La búsqueda operacional la lideró Elizabeth con la tersura dura que la caracterizaba. Mantuvo la calma pública, mientras por debajo hacía llamadas que sonaban a cadenas de mando cruzadas. Esos tonos, los mismos que luego reconocí en documentos, eran la sinfonía de una institución que se protege. Nuestra estación tenía una doble vida: por un lado, la de laboratorio, y por otro, la de centro bajo custodia. Había líneas de reporte que parecían canales normales, y por encima, conversaciones veladas con oficinas que no se llamaban por su nombre. Aún así, Elizabeth defendía una política clara: informar, registrar, no improvisar. Lo que no dijo fue que, esa noche, nuestras comunicaciones satelitales habían presentado microcortes en la ventana de tiempo en la que David desapareció. Un fenómeno extraño, interferencias que borraban segundos, como si alguien hubiera pasado la mano por la señal. Encontramos a David al tercer día, a 4 kilómetros de su última posición, pero no en las condiciones que habríamos esperado describir. Era un hallazgo que se ajustaba a una palabra que en Wendigo Alpha empezamos a pronunciar en voz baja: fragmentación. No detallaré las heridas, no es necesario. Digo solo que su cuerpo mostraba signos de violencia que no se ajustaban a un depredador conocido, patrones de daño que sugerían manipulación, no caza. Había restos de telas que no pertenecían a su ropa, marcas en la nieve alrededor que duplicaban la forma de sus pasos, y junto a su mano, una pequeña inscripción en la superficie helada, como si alguien hubiera trazado una figura con un dedo. Jennifer tomó fotografías que luego archivamos con la etiqueta muestra simbólica S01. La forma no correspondía con ningún sistema de escritura que supiéramos, pero repetía un motivo que años más tarde, en archivos con acceso limitado, podríamos ver en otros incidentes: una mancha circular con 3 líneas que se abrían como garras. El Departamento de Defensa, así lo llamaré, aunque las oficinas usaran otras denominaciones en los papeles, pidió discreción. No fue una petición amable, fue una instrucción. Los canales oficiales nos llegaron con la frialdad de quienes hacen su trabajo sin meterse en la contingencia humana. Elizabeth habló con voz medida en la reunión. Informamos al nivel superior y seguimos protocolos. No hay comunicación externa salvo canal cifrado. Trataron de normalizar lo que no lo era. La política fue cerrar el caso como un accidente y seguir con los muestreos. Yo recuerdo la tensión en sus manos, cómo las palabras le salían con un esfuerzo contenido. Ella sabía más de lo que decía, y nosotros, por pura autoprotección profesional, aceptamos la operación: más datos, más muestras, reforzar perímetros, vigilar las noches. Fue en ese clima de presión y de censura donde empezamos a encontrar evidencias que desafiaban delimitar en categorías. Las secuencias de ADN que analizamos en el laboratorio no se parecían a nada que hubiéramos conocido de forma limpia. En la secuenciadora, los picos no formaban esqueletos claros, se solapaban. Utilizamos herramientas bioinformáticas convencionales: BLAST, ensambladores, comparativas. Los resultados aparecían como mezcla o quimerismo de baja fidelidad, como si fragmentos de órdenes taxonómicos distintos se hubieran concatenado de manera accidental. En términos coloquiales,
La matriz mostraba parentescos con mamíferos, con invertebrados marinos y con bacterias extremófilas. Era como leer una partitura donde un fragmento de violín convivía con un ritmo electrónico desfasado. Anoté, muestra A14 versus A23, patrones recurrentes en loci X y Z, probable transferencia horizontal con elementos repetitivos no caracterizados. No corresponde a mutación puntual, parece recombinación a gran escala. Jennifer, que había pasado horas calculando interferencias en las antenas, lo resumió. No lo podemos encuadrar como animal. No es humano. Es otra cosa. La palabra otra empezó a usarse como categoría en sí misma. Tipo A, B, C y otra. Las noches se volvieron peores. El tipo B, esas imitaciones que habían empezado como voces a la distancia, se acercaron a la estación. No lo hicieron de una manera uniforme, lo hicieron con perversidad. Desde dentro de las respiraciones de los radiadores, desde fragmentos de mensajes de voz repetidos en los registros de comunicación, desde bocas que pronunciaban nombres ajenos. Fuimos testigos de una habilidad inquietante, reproducir la memoria vocal con suficiente fidelidad como para herir. En 2 ocasiones, llamadas grabadas mostraron frases exactamente repetidas en el mismo tono de David y en un caso de Sarah Mittel. Esas cintas, que no habían sido editadas, nos helaron porque contenían palabras dichas en la intimidad de la cocina o en el sueño. ¿Quién había grabado eso y por qué el eco nos lo devolvía con un matiz de malicia? La tensión institucional fue creciendo en paralelo. Recibimos una visita de una unidad de control que llegó con trajes térmicos y carpetas lacradas. Inspectores que nunca se presentaron con nombres oficiales, sino con numeraciones. Trajeron, entre papeles pulcros, la carpeta que muchos en la estación conocían de oídas. Alto secreto. Expedientes Zona Delta. No era la primera vez que escuchábamos ese nombre, pero sostenerla en la mano fue diferente. Hojas con textos antiguos, expedientes de anteriores estaciones, fotografías desenfocadas de huellas gigantes, testimonios parciales de supervivientes. Elizabeth nos permitió por turnos ver algunas páginas en una sala cerrada. No para explicarnos, sino para que entendiéramos el alcance legal de nuestra tarea. Las páginas hablaban de sellos, de operaciones que habían terminado por emergencia, de protocolos que habían sido escritos tras episodios que se cerraron con silencio y sin publicidad. En la cubierta de uno de los expedientes, una frase fría: contención temporal hasta nueva directiva. Al leer esos papeles, me di cuenta de algo que ya sentía. Nuestra labor tenía una doble cara moral. La ciencia nos pedía seguir recolectando evidencias, pero el aparato institucional, ese que firma cheques y ordena embarques, tenía la inclinación a neutralizar la incómoda repercusión sociopolítica. Nos dejaron claro que ciertos materiales y conclusiones no debían salir del proyecto. El control era una forma de contención. Y en el fondo, el enojo de la gente alrededor de la mesa se mezclaba con el miedo. Proteger a la sociedad o a la propia imagen institucional. Elizabeth, que nunca fue maniquea, habló de equilibrio con la voz justificada de quien sabe que cada decisión trae un costo. Entonces vino el apagón. No fue un colapso elegante, fue una caída en cadena. Una tormenta polar se acercaba y por una inexplicable coincidencia, la línea de alimentación primaria mostró una fluctuación brusca. Intentamos cambiar a generadores auxiliares. Jack, el ingeniero que parecía construido con tornillos y paciencia heredada, bajó a la sala técnica sin dudarlo. Lo vimos por la cámara que apuntaba al corredor subterráneo, su figura enmochilada que se perdía entre los conductos. La electricidad nos fue quitando la luz, como si nos desnudara por capas. Primero se apagaron las luces comunes,
Luego la termografía empezó a mostrar zonas a negro y por último la red de comunicaciones se volvió una sucesión de chasquidos. Nos ordenaron descender a los túneles de servicio para llegar al panel central. Tom estaba con nosotros. Había vuelto a intentar encontrar ritmo en la rutina, como si el trabajo pudiera componer su mente deshilachada. Cuando la luz de emergencia se activó, la estación adquirió un tono rojo mortecino que hacía las sombras más largas. Caminamos por pasillos con herramientas en las manos. El viento golpeaba fuera con una furia que parecía intentar arrancar los paneles. Al llegar a la sala de máquinas, Jack comenzó a trabajar en los breakers. Había paneles con líquidos congelados, relés cubiertos de escarcha. Era trabajo manual, de tacto fino, y Jack hacía los ajustes con manos que conocían cirugía mecánica. No sabremos nunca si aquello fue el acto de una criatura o la desestabilización de algo que había permanecido latente. Ocurrió en un instante. Jack llamó por radio algo cortante que no alcanzamos a entender y la estática creció. Vimos en la pared de ventilación, a través del lente nocturno, una sombra que se pegaba como una mancha. Hubo un sonido, un golpe sordo que retumbó en la chapa, como si alguien hubiera descargado un martillo. Jack desapareció de la vista de la cámara. Su figura no volvió a aparecer. El panel se cerró con un tirón final, y todos los sistemas se apagaron a la vez. Fue entonces cuando, en la oscuridad que no era total, pero sí suficiente para borrar certezas, escuchamos un ruido detrás del aislamiento, garras que tiraban de las planchas, un arrastre contra el metal. No quiero adornarlo con heroísmo. Jack cayó en su intento de restablecer la corriente. La secuencia posterior la recordamos con voces que se entrecortan en mi memoria. Gente corriendo, radios que se mezclaban en una cacofonía incomprensible, y la decisión fatal de bajar a los conductos de ventilación para intentar localizar al punto donde la interferencia era más intensa. En ese entorno, con el frío que quemaba las pupilas y la respiración que parecía un motor dañado, Tom y yo nos adentramos por un cruce de pasadizos. Sus manos temblaban más de lo habitual. Creo que a cada paso se preguntaba si la regla que había quebrado no era la que ahora nos dictaba el pulso. No pudimos reanudar la corriente. En la confusión, otros incidentes ocurrieron en paralelo. Sarah fue encontrada desorientada en un módulo de almacenamiento, hablando en voz baja con lo que decía era alguien detrás de la pared. Robert hizo una salida no autorizada y lo perdimos en la tormenta. Paul y otros miembros registraron signos de interferencia sensorial, escuchas que distorsionaban la percepción del tiempo. Cada baja parecía una pieza de un mecanismo que no entendíamos. Algunos cuerpos mostraban signos de imposición, como si una forma hubiera ejercido una acción con intención. Otros aparecían ausentes, sin rastro alguno, en un fenómeno que llamamos desaparición simple, como si el terreno hubiera permitido su paso y borrado el resto. El clímax llegó cuando, en la madrugada más negra, decidimos evacuar. Tuvimos noticias de un avión de emergencia que sería desviado a nuestra ubicación en cuanto la tormenta lo permitiera. Elizabeth nos mantuvo ocupados con tareas que sabíamos, con ingenuidad, que servían más para calmar a la mente que para resolver la realidad. Catalogar muestras, archivar bitácoras, dejar todo listo para el éxodo. Algunos decidieron quedarse, otros no. La lista de evacuación se convirtió en un registro moral. Quienes podían y quienes no subían al avión. En esa lista, el nombre de Tom estuvo en una zona ambigua. No lo vetaron, pero su estado mental era motivo de preocupación. La tormenta nos cercó más tiempo del planeado. Las horas se volvieron una película de estática. Ruidos a la noche, fallos de calefacción y una población de cuerpos cansados que no lograba dormir. En uno de esos lapsos,
Tom me pidió que fuera con él a revisar una cámara exterior. Dijo que necesitaba ver la llanura con sus ojos, como quien espera que el escenario le devuelva una respuesta. Lo acompañé. La bruma brutal nos golpeó como dedos. A lo lejos, la cámara mostró un movimiento que a primera vista uno podría confundir con un paquete de nieve movido por el viento. Pero la imagen térmica del visor demostró lo contrario. Un patrón de calor que no correspondía con una masa humana y que seguía una trayectoria deliberada. Tom avanzó. Esta vez no me limité a llamarlo. Le pedí que volviera. Me dijo que no podía. En su voz había la calma de quien ha tomado una determinación con un sacrificio en ella. Lo vi alzar la mano como si saludara a algo que estaba fuera de nuestro conocimiento y lo escuché pronunciar algo que no llegué a entender. Luego, como en una escena detenida, la figura que le seguía se aproximó en una distancia que mi visor consideró nula. Tom cayó hacia adelante y quedó inmóvil. Corrimos a su lado, pero el suelo no había marcas de cómo se había ido. Había solo la huella de sus botas y a una distancia precisa otra huella que reprodujo exactamente el patrón de sus pasos hasta el momento de la caída. Intentamos reanimarlo. Respiración asistida, masaje, compresiones en frío, palabras. Su pulso se fue desvaneciendo. En las pruebas posteriores que tomé, se lo conté a la lista oficial con la contención de quien redacta un informe. Indicaban una anomalía cardiovascular que no correspondía con un paro común, una especie de inhibición del ritmo que los equipos describieron con fórmulas. En el informe muere Tom Riley por causas incompatibles con el entorno, y eso fue lo que entregamos. La verdad que me queda es otra. Su cuerpo quedó vacío de la persona que conocíamos. En la sala de autopsias, que acondicionamos con frialdad profesional, hallamos rastros mínimos, cristal hexagonal en la ropa y restos de fibras que no correspondían a material textil conocido. Registramos todo según protocolo y marcamos las muestras como A41, A42. Jack desaparecido, Tom muerto, David y Robert también. La estación se había convertido en un mapa de pérdidas. La lista crecía y la moral menguaba. La cúpula de control mandó una orden clara: evacuar a quienes quedaban y sellar la estación hasta nuevo aviso. No era una retirada humanitaria, era una operación burocrática con máscara de protección. En la noche en que finalmente llegó el avión, la ventisca amainó lo suficiente como para permitir el despegue. Vimos los focos de la nave recortarse como ojos. Subirnos al helicóptero que nos llevó al punto de extracción fue un acto de supervivencia que nadie celebró. Nos organizaron por prioridad médica y por rol esencial. Muchos quedaron atrás por cuestiones que iban desde lesiones físicas hasta el simple hecho de no caber en el avión de evacuación. Al despegar, desde la ventana del fuselaje vi la estación en su pequeña extensión de luz. El hielo chispeaba con la acción de la hélice. Fue entonces cuando la vi. Una figura recortada en una de las ventanas perimetrales, no dentro de la estación, sino pegada al exterior, como quien se asoma a mirar una despedida. Tenía la postura de quien se sostiene con dedos que no eran humanos del todo. Su contorno era humanoide, pero con una relación en la anchura y la longitud de los miembros que no coincidía con nuestro canon. No hago afirmaciones espectaculares. Lo que vi fue una silueta, una concentración de ausencia. Miré fijamente y sentí la certeza de que no nos dejaría tranquilos. La figura no hacía un gesto hostil. No necesitó. Su presencia borró la idea de que la estación quedaba segura. Cuando el avión tomó altura, la figura se quedó inmóvil, y más tarde, cuando la ventisca volvió a cubrir la estructura, la luz de la estación quedó como un faro solitario. En nuestra cabina, la gente callaba. Nadie hablaba. En los rostros se veían cosas que no se entregaban a un lenguaje cómodo,
Pena, culpa, incredulidad, un agotamiento que no era solo físico. Al llegar a Christchurch, nos pusieron en una sala de espera que olía a desinfectante y a café frío. Había protocolos de control, gente con credenciales, papeles sellados que algunos firmaron sin leer. La policía científica se acercó y tomó muestras de lo que traíamos, registros, material digital y muestras biológicas. Nos dijeron lo que ya sabía: esto se investigará en los canales internos. La frase no significaba mucho para quienes habíamos perdido compañeras y compañeros. En las semanas siguientes la estación entró en un limbo administrativo. Llegaron equipos de contención, sellos, vallas y un despliegue que aparentaba orden y que, en la práctica, se parecía a un reemplazo del silencio por la tramitación. Se dieron ruedas de prensa controladas que hablaban de condiciones ambientales extremas y de protocolos de seguridad activados. Nunca apareció una explicación que coincidiera con la experiencia de quienes estábamos allí. Volví a Anchorage meses después, con la sensación de haber estado en dos vidas a la vez. En la ciudad el invierno tenía un color distinto. Coches, gente que se movía con prisa, ruidos. La normalidad era una vestimenta que me quedaba grande. Lo que más me costó fue la discontinuidad. Mis manos recordaban el frío como un registro físico, y mi mente seguía midiendo distancias en huellas. Me creía fuera de peligro hasta que un día, al tender una prenda, encontré en el dobladillo una pequeña partícula de cristal hexagonal. La llamé una tontería, pero luego encontré otra en la funda de mi almohada. No las toqué. Las guardé en una pequeña caja metálica que escondí donde nadie la encontraría. Tendría que haberlo entregado. Lo sé. Expliqué a mis superiores que debíamos proceder con prudencia y no necesitaban mi urgencia. La política me odiaba por testigo crítico. La ciencia me llamaba cobarde por no publicar. El trauma tomó formas que la ciencia no mide. Soñaba con pasos en la nieve que no existían. En la madrugada, el sonido de uñas rasgando una chapa podía sacarme de la cama con la respiración rota. Aprendí a vivir con las noches divididas. Fui a terapia. La palabra trastorno por estrés apareció en un formulario y me ofrecieron medicamentos y horarios de control. Intenté volver al laboratorio, porque la costumbre de analizar me servía como anclaje. Sin embargo, la sensación de que no todo se podía reducir a datos fue más fuerte. Algunos resultados no se traducían en una teoría firme. Había constantes en el material genético que nunca encajaban definitivamente. El tejido seguía siendo una mezcla, una interferencia. Me dedicaba a leer los archivos a los que pude acceder. Esos documentos que la estación no quería hacer públicos y que guardaban referencias a incidentes pasados, extraños registros de expediciones que habían terminado abruptamente, fotografías que mostraban huellas imposibles y testimonios que referían voces imitadoras. Había menciones a una zona delta que, por el modo en que estaba escrita, tenía la cualidad de un lugar más moral que geográfico, una zona donde ciertas cosas sucedían y que los hombres decidieron mantener en sombra. La presión institucional, como era de esperar, fue cerrando el espacio público para rumores. Mis informes internos sufrieron recortes. Varios compañeros que intentaron publicar o filtrar evidencia fueron reprendidos. Se nos recordó que el material del proyecto era de propiedad del investigador y que su divulgación no autorizada era sancionable. Esa sensación de estar sometido a una lógica que prioriza la discreción sobre la verdad me permitió entender por qué la gente no grita a los cuatro vientos. Porque a veces gritar significa pagar un precio que no estás dispuesto a asumir. Y sin embargo, la memoria me obligaba a contar. Los meses pasaron con la elasticidad del que intenta recomponer una tela rota. Hablaba con las familias de los que quedaron atrás y escuchaba dolores que se repetían.
cartas no contestadas, teléfonos que permanecían en silencio. Fui testigo de la dinámica que ocurre cuando una institución controla una narrativa. A veces el silencio no protege, a veces encubre. Elizabeth aparecía en los informes como la directora que hizo todo lo posible. En privado, su voz me confesó entonces que muchas decisiones se tomaron por miedo a causar pánico masivo. ¿Qué hubiéramos logrado?, me dijo en una llamada de voz que sonaba desgastada. Si hubiésemos dicho todo, habríamos provocado histeria y un riesgo real. Controlar el flujo de información es también proteger vidas. Su argumento tenía sólida lógica, y sin embargo, en la noche, cuando el sueño me faltaba, me preguntaba si la protección institucional no era en ocasiones la negación de la empatía. Años después, la estación Wendigo Alpha volvió a operar bajo otra administración con un nuevo nombre en el cartel y un logotipo menos llamativo. Se hicieron remodelaciones superficiales, pintura, actualización de equipos, reemplazo de algunos nombres en los listados de personal. Los expedientes, sin embargo, siguieron con sus páginas selladas. Hubo nuevas misiones, nuevos equipos y la misma combinación de protocolos rígidos con silencios administrativos. Saber que la operación continuaba fue, para mí, una herida que no cerró. Comprendí que la ambigüedad era el territorio en el que vivían quienes estudiaban lo límite. Por protección o por miedo, había quien prefería que todo siguiera siendo una línea trazada apenas por dentro. La vida civil me devolvió a un presente de gestos pequeños. Conversaciones sobre el tiempo, la mecánica de mi trabajo de campo, el retorno a charlas triviales que ahora me parecían ajenas. Extrañé la claridad que da la misión científica cuando está intacta. Escribí artículos técnicos que no tocaron la incidencia y publiqué notas acotadas sobre patrones glaciológicos sin mencionar la zona delta. Aprendí el arte del silencio público y la puntual honestidad privada. Algunas noches, sin embargo, el sonido que me despierta sigue siendo un rascado leve detrás de la pared. Lo soy yo, confundiendo el pasado con la arquitectura de la ciudad, o es otra cosa, no lo sé. Lo cierto es que la pregunta persiste. A veces me sorprendo revisando viejas fotos de Tom, buscando en su sonrisa indicios de alguien que, antes de que todo se rompiera, era un geólogo que amaba las piedras. Otras me siento a mirar la caja metálica donde guardé algunos fragmentos, notas, copias fotográficas de las huellas y una pequeña postal arrugada con la letra de Jennifer, pidiéndonos calma en los registros. No saqué muestras vivas, no oculté tejidos activos. Guardé papeles, impresiones, una colección de memorias que sirven de testimonio. Sé que es poco, sé que la verdad completa permanece bajo llave en oficinas que no abrirán sus puertas por nosotros. La sensación que más me acompaña es la de la frontera despegada. Uno piensa que observa y, sin saberlo, es observado. Nuestra disciplina científica, que se basa en categorizar y en crear modelos, chocó contra algo que respondió con imitaciones y elecciones. Si algo aprendí en Wendigo Alpha fue que la curiosidad humana no es solo una herramienta de conocimiento, también es un imán que puede atraer respuestas que no controlamos. Las reglas no son ceremonias arbitrarias, son estrategias de supervivencia moldeadas por la experiencia. Romper la regla 7 fue, en el fondo, el catalizador de una secuencia que no logramos revertir. La acción no fue heroica, fue humana, y esa humanidad tuvo un costo. No pretendo ofrecer consuelo ni soluciones. Puedo, eso sí, registrar lo que viví con la mayor precisión que mi memoria permite.
las huellas de 58 centímetros, las imitaciones de voces que nos devolvían fragmentos de nuestras vidas, el cristal hexagonal en la ropa, la caída de Jack en la sala técnica, la muerte de Tom en la llanura, las desapariciones sin rastro, la figura vista en la ventana en nuestro despegue. Puedo decir que la estación volvió a operar y que la zona Delta, en la manera en que fue descrita en los expedientes, no es un lugar inventado, sino un registro de episodios que algunos decidieron clasificar con prudencia institucional. Quiero terminar con un recuerdo íntimo. Una vez, en la soledad de una madrugada en el laboratorio de Wendigo Alpha, me quedé con una cámara de mano y miré una grabación en la que la estación parecía vacía. No había nadie visible, solo el viento y un panel que vibraba. La grabación mostró en el borde inferior del cuadro un movimiento, una protuberancia que atravesó la pantalla en diagonal como un dedo que pasa sobre un vidrio. La reproducción no lo ofreció con claridad, pero en el audio se escuchó apenas un susurro que por un momento pareció pronunciar mi nombre. Mi reacción fue pueril y honesta. Me tapé la cabeza con las manos, y no pude evitar pensar que las reglas, aunque parezcan frías, fueron escritas para que alguien como yo no tuviera que aprender por ensayo y error. Tom no lo aprendió a tiempo. Jack pagó por ello con su vida. Si algo de todo esto te inquieta, si te ha removido preguntas o imágenes, cuéntamelo en los comentarios y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo relatos como este. No es una llamada a la alarma, sino a la memoria. Recordar a quienes se perdieron y mantener vivo el pulso de las preguntas que la ciencia no siempre puede contestar. Y si alguna noche escuchas algo parecido a un rascado en la pared, recuerda, a veces la curiosidad es una luz que te llama, pero hay sitios en la llanura donde esa luz despierta una atención que no podemos controlar.